Hace algunas semanas estuvimos estudiando un pasaje, me tocó predicar, estuvimos en el libro de Hebreos y estuvimos en el capítulo 10 del libro de Hebreos, en el versículo 19 al 25, y meditamos allí bajo el título, dado que tenemos a Jesús, perseveremos. Como tenemos a Jesús, debíamos perseverar, debíamos continuar, debíamos seguir adelante. Ahora, una cosa que puede surgir la duda es, está bien, tenemos a Jesús y debemos perseverar, pero ¿cómo? ¿Cómo perseveramos? ¿Cómo hacemos para continuar adelante? ¿Cómo seguimos en esta carrera? ¿Cómo hacemos para avanzar? ¿Cómo evitamos desanimarnos incluso en medio de las pruebas? ¿Cómo hacemos para perseverar, para seguir adelante? Y justamente vamos a ver esto mismo en Hebreos, capítulo 12. Es un pasaje que es muy conocido, que ya ha sido predicado muchas veces, incluso Juanca a principio de año estuvo predicando este mismo pasaje con otro enfoque, pero es un pasaje que seguramente al leerlo todos lo conocemos muy bien. Pero por más de conocerlo, abramos nuestros corazones porque Dios quiere hablarnos. Si Dios nos ha traído hoy aquí, es porque Él quiere hablarnos más allá de conocer y podemos decir, me lo sé de punta a punta el pasaje. Dios quiere hablarnos y quiere animarnos a que, puestos los ojos en Jesús, perseveremos. Vamos a leer allí en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, hasta allí la lectura. Vamos a ponernos nuevamente un poco en el contexto. Han pasado algunas semanas desde aquel mensaje, así que vamos a primero entrar un poco en contexto del libro de Hebreos. Hebreos es una carta que fue escrita a judíos que practicaban antes la religión judía, pero que ya habían abandonado la religión y habían abrazado el cristianismo. Y producto de que habían abrazado el cristianismo, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo mucho a causa de esa decisión que habían tomado de dejar el judaísmo y de seguir al cristianismo. Y debido a toda esa persecución que ellos estaban sufriendo, había muchos que estaban contemplando la idea de volver atrás, de retroceder, de nuevamente ahora dejar a Cristo y volverse atrás, porque era tanto lo que estaban sufriendo que estaban considerando la idea de dejar a Jesús para volver a la religión. Y entonces el autor lo que hace es escribirles para exhortarlos, para animarlos a seguir adelante, que no retrocedan, para decirles que no tiene sentido volver atrás, no tienen que hacer eso. Lo que hace es escribirle para empujarlos, para que ellos sigan adelante. Y lo que va a hacer primero, en vez de decirles, bueno, ustedes ahora sigan adelante, perseveren, lo que hace es mostrarles la superioridad de Cristo. Y como estuvimos viendo en aquel domingo, les muestra que Jesús es superior a todo, es mayor a todo. En los primeros capítulos, los primeros 9, se nos dice que Jesús es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés,
es superior a los sacerdotes. El sacrificio de Jesús es superior. Jesús es superior a todo. Por lo tanto, como es tan superior, como es tan grande Jesús, como es tan grande la salvación que Él nos ha dado, sería una locura dejar a Jesús por cualquier otra cosa. Por más de que las circunstancias sean difíciles, es tan precioso Jesús que no tiene sentido dejarlo por cualquier otra cosa. No tiene sentido. Es como si tuviéramos acá un cofre lleno de oro, lleno de monedas de oro, y allá adelante hubiese un cofre con una moneda de cobre. Y yo deje esto para irme por aquella moneda. ¿Tendría sentido? No, es una locura. Pero es exactamente eso, es tan valioso Jesús que no tiene sentido dejarlo por cualquier otra cosa. Y por eso les habla sobre la superioridad de Jesús. Después de eso, allí llegamos a lo que vimos hace algunos domingos atrás. Les da la doctrina, les enseña quién es Jesús, lo valioso que Él es, y ahora les empieza a animar a perseverar, a continuar, a seguir adelante. Y vimos allí en Hebreos 10 que nos anima a perseverar, a seguir adelante, acercándonos a Él, porque tenemos a Jesús, tenemos que perseverar acercándonos a Él, debemos perseverar manteniendo firme nuestra profesión de nuestra esperanza y debemos perseverar considerándonos unos a otros para estimularnos, ¿se acuerdan?, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Bueno, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino estando aquí para exhortarnos unos a otros. Eso es lo que el autor estaba haciendo allí. Después de Hebreos 10, ¿qué viene? Después de Hebreos 10, Hebreos 11, exactamente. Es fácil la cuenta allí, uno más, un capítulo más. Hebreos 11, ¿de qué nos habla Hebreos 11? De la fe, ahí está, y de los... Ahí está, los conocidos como los héroes de la fe. Grandes hombres y mujeres que vivieron una vida de fe. Y ellos, dice acá, que nos dan testimonio de que vale la pena perseverar, vale la pena seguir adelante. Sus vidas demuestran que tiene sentido vivir la vida de la fe, seguir adelante, que por más persecuciones, por más cosas que pasemos, tiene sentido seguir adelante, porque Dios es fiel, porque Dios no deja a los suyos, y sus vidas nos habla de eso. Entonces les da ese ejemplo de ellos, estos hombres y mujeres que perseveraron, que siguieron adelante. Y ahora entramos a Hebreos capítulo 12. Y por eso es que les dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nosotros también, así como ellos, que vivieron una vida de fe, que perseveraron, que siguieron adelante, nosotros también perseveremos. Nosotros también sigamos adelante. Sigamos corriendo esta carrera que tenemos por delante. Si somos cristianos, no tenemos opción, tenemos una carrera. Si hemos creído en Cristo, tenemos una carrera por delante. Y con esta experiencia de estos hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en la fe, nosotros también debemos correr esta carrera, debemos perseverar en nuestras vidas. Y lo que vamos a ver es dos pautas que el autor nos va a dar para poder correr bien esta carrera, para poder perseverar. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo perseveramos? Bueno, el autor nos va a dar allí dos pautas, dos instrucciones de cómo debemos correr esta carrera. Antes de continuar vamos a tener unas palabras de oración y entramos al sermón. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por poder llegar a tu casa. Gracias que podemos estar juntos para abrir tu palabra. Y pedimos, Dios, que nos hables, que nos ayudes. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos ser alentados, animados por ti.
Necesitamos ver también nuestra responsabilidad de correr esta carrera, de vivir bien. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder aplicar estas cosas, a aprender, a recordar y a poder poner en práctica las cosas que tú tienes para nosotros, para poder vivir esas vidas que tú quieres que nosotros vivamos. Ayúdanos, Dios, a poder correr esta carrera que tenemos por delante de la mejor manera. Y oramos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como dijimos, hoy vamos a ver dos pautas de cómo debemos correr esta carrera de la vida cristiana. Y la primera cosa que debemos hacer, la primera pauta, es que debemos correr quitando todo estorbo. Debemos correr esta carrera quitando todo estorbo. Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El primer mandato que nos da el autor es a despojarnos, a que nos quitemos. Da la idea de incluso arrancarse algo, es quitar de nosotros todo lo que nos estorba. Es desechar todo aquello que nos va a impedir correr bien. Si pensamos en un atleta, no va a ir a una carrera con una campera de cuero pesadísima para salir a correr. No va a ir con unas botas de lluvia a correr una carrera. No tiene sentido. Tiene que sacarse esas cosas y ponerse las cosas necesarias para poder correr bien. Un atleta no se pone una mochila llena de piedras para ir a correr una carrera. Esas cosas no puede ser así. No va a poder llegar bien, no va a poder correr bien si esto hace. Así que lo que debemos hacer es quitar todo estorbo, todas aquellas cosas que nos impidan, correr bien. Y el autor menciona dos cosas. Primero, debemos despojarnos de todo peso. Debemos despojarnos de todo peso, dice allí, despojémonos de todo peso. Y lo primero que menciona es peso. Es curioso porque no dice de todo pecado. Hace una distinción. Hay una cosa que es el peso y hay otra cosa que es el pecado. Más adelante vamos a hablar sobre el pecado. Pero el pecado es más fácil de entender, ¿no? Sabemos, es lo que está mal, es lo que desagrada a Dios. Pero si eso es el pecado, el peso, ¿qué es? ¿A qué se refiere con despojarnos de todo peso? Bueno, el peso son aquellas cosas que en sí mismas no son malas. Cosas que en sí mismas no son pecado, porque el pecado va a hablar después. El peso son cosas que son lícitas, que están bien, pero cuando están fuera de su lugar, no me van a poder permitir correr bien la carrera que tengo por delante. No está mal, por ejemplo, usar una campera de cuero, como decíamos. Pero si yo voy a una maratón, no me voy a poner una campera de cuero. Esta es la idea de lo que está diciendo. Debemos quitarnos todo peso, todas aquellas cosas que nos impiden correr bien. Y un ejemplo práctico, hace algunos años también ya prediqué este pasaje a los jóvenes, y en aquel momento, por ejemplo, hablábamos de las películas. Hoy vamos a hablar de series. ¿Está mal mirar una serie? Supongamos una serie bien, una serie que no tiene cosas inadecuadas, una serie bien. ¿Es pecado? ¿Está mal? No. ¿Qué tiene de malo mirar una serie? Mientras que no sea una mala serie, no está mal. Pero ¿qué pasa si yo me miro 2, 3 capítulos? ¿Está mal? Bueno, no. Pero si mañana de vuelta 2 o 3 capítulos, y mañana 1, 2, o mañana 3, 4, en sí no está mal la serie, pero si está fuera de su lugar, si yo estoy dedicando demasiado tiempo a eso, ¿voy a poder correr bien?
Si yo estoy todo el tiempo dedicando horas de mi vida a mirar una serie, ¿voy a poder correr bien? Al otro día, seguramente esa noche me acosté tardísimo, al otro día me levanto tarde a las corridas, no tengo tiempo para estar con Dios, no encuentro a lo largo del día, hago todas las cosas a las apuradas, estoy cansado. Entonces, en sí mismo no está mal, pero me está llevando a no poder correr bien, a que yo no pueda vivir la vida cristiana como Dios quiere. Así que esto es el peso, las cosas que están fuera del lugar, que no son malas en sí mismas, pero fuera de su lugar, me pueden ser una carga a la hora de correr esta carrera que tengo por delante. Podemos pensar en varios ejemplos más. Por ejemplo, una amistad. ¿Está mal tener amigos? No, es necesario incluso. Pero si hay una amistad que me está llevando, no sé, a que yo no venga a la iglesia, o a que llegue tarde, o a que ande en cosas que no están bien, ¿me está ayudando a correr la carrera? ¿Me está ayudando en mi vida cristiana? No. Y así muchos ejemplos más. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el peso? Despojarnos. Si queremos correr bien, estas cosas que no están mal en sí mismas, debemos despojarnos. Debemos tomar acciones para poder correr bien, para que no nos impidan correr la carrera que tenemos por delante. Hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, en los últimos tiempos me ha pasado estar algo que recuerdo cuando Santi lo decía con los jóvenes, algo que yo estaba seguro que nunca me iba a pasar, estar así con el celular mirando algún videíto. A mí no. Y bueno, no sé cómo llegué a estar luchando con esas pérdidas de tiempo. Pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, tuve que eliminar YouTube, tuve que sacar redes sociales, tuve que tomar acciones, y a veces todavía lucho porque me hago trampa al solitario y entro por el Chrome. Pero tengo que tomar acciones. Tengo que si quiero correr bien, tengo que tomar acciones para sacar esas cosas. De vuelta, no están malas en sí mismas, no son malas. Pero si me están siendo un obstáculo, tengo que quitarlas. Si pensamos en las series, no está mal tener Netflix, pero si estoy todo el tiempo ahí perdiendo horas y horas, una acción es sacar Netflix, no bajarlo más. Tengo que tomar acción, tengo que ser radical. Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Toma acciones. ¿Por qué? Porque lo importante es perseverar en esta carrera que tenemos por delante. Lo que importa es poder correr esta carrera como agrada a Dios. Si es necesario quitar esas cosas, incluso con las amistades, cortar alguna amistad, con tal de correr bien, vale la pena dejar esas cosas y debemos hacerlo, debemos despojarnos de todo aquello que se nos hace un peso para nuestra carrera. Ahora no es lo único que debemos dejar. Dice también, ahora sí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora sí ya no está hablando simplemente de algo que me genere inconvenientes a la hora de correr. Está hablando de algo que es peligroso. Algo que realmente va a ser peligroso si yo quiero correr bien esta carrera. Si yo dice allí, el pecado que nos asedia. O sea, está dando la idea como que está a la vuelta buscando hacernos caer. Está para devorarnos. Está buscando atraparnos. Y eso es exactamente lo que hace el pecado. El pecado no se conforma solamente con un ratito. El pecado quiere hacerte caer constantemente. Quiere hacer que no corras, que no puedas correr bien esa carrera que tienes por delante. Y si yo en una carrera voy constantemente, ¿voy a correr bien? ¿Voy a llegar bien a la meta? No, estoy constantemente cayéndome. O voy a llegar tarde o voy a llegar todo roto. Si llego. En esto es lo que nos está diciendo, el pecado quiere hacer eso. Quiere que constantemente estemos cayendo. Nos enreda para que constantemente volvamos a caer en los mismos pecados.
Y eso es un gran estorbo si queremos correr bien. Por eso dice, debemos despojarnos de él, porque el pecado quiere alejarnos de Dios, quiere alejarnos de esa meta a la que debemos llegar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado en principio nos separó de Dios. Nuestro pecado nos ha hecho que seamos echados fuera de la presencia de Dios, destituidos de su gloria. Pero, como ya vimos en aquel domingo, tenemos a Jesús. Jesús que abrió ese camino que por nuestro pecado era imposible para nosotros, Jesús lo abrió. Jesús abrió de vuelta ese camino para que podamos tener comunión con Dios a través de Él. Ya ese pecado no nos va a separar eternamente de Dios si hemos creído en Cristo, porque Él ya pagó. Pero sí en nuestra vida diaria, sí en nuestra vida cotidiana, si estamos cayendo constantemente en los mismos pecados, no vamos a poder correr bien. Nos va a alejar de nuestra meta, de nuestra comunión con Dios. Y John Owen decía esa conocida frase, mata el pecado, ¿quién se la acuerda? O el pecado te matará a ti. O matamos nuestro pecado o luchamos hasta matar a ese pecado, o ese pecado va a terminar matándonos a nosotros. Ahora de nuevo, si tenemos a Cristo, si hemos creído en Él, mi pecado ya ha sido perdonado. Ya he sido limpiado completamente de mi pecado, de mis culpas. Pero mi vida diaria, de nuevo, si quiero vivir bien, va a ser un gran obstáculo. No voy a poder correr bien. Así que, ¿qué debemos hacer con el pecado? Despojarnos, quitarnos, sacarlo de nuestras vidas. Y pensaba en algo que estamos estudiando con los jóvenes. Los sábados Santi está dando un estudio sobre las raíces del pecado, podríamos llamarlo los pecados capitales, conocidos de esta manera. Cada semana estamos analizando un pecado distinto. Hablamos del orgullo, de la envidia, de la avaricia, de la ira. Y después de analizar cada pecado, Santi está dando lo que termina cada sermón con el antídoto. El antídoto para ese pecado. Y eso es lo que nos va a ayudar a luchar contra el pecado, el antídoto. ¿En qué se basa cada vez el antídoto? Básicamente en Dios. En Dios está el antídoto para el pecado. Primero porque de nuevo Jesús ya pagó por ese pecado, pero segundo nuestra comunión diaria con Él. Si queremos vencer estos pecados, no lo vamos a poder hacer en nosotros mismos. Es en la comunión con Él. Si estamos en comunión con Él, vamos a poder luchar contra el pecado. Porque no se trata simplemente de poder analizarnos y decir, bueno, yo caigo en el orgullo, o yo tengo problemas con la ira. No se trata simplemente de un diagnóstico. Se trata de poder cortar estas cosas que no agradan a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? En comunión con Él. Solamente en comunión con Él. Solamente ante Dios puedo luchar contra el pecado. Primera de Juan 1:9 nos dice que confesemos nuestros pecados. Que no los escondamos, que no los justifiquemos, sino que vayamos a Dios y confesemos nuestros pecados con un corazón arrepentido. ¿Y qué dice? Que sabemos que Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es en comunión con Él. Por eso también 1 de Pedro 2:11 nos exhorta a abstenernos de los deseos carnales. Porque los deseos carnales, dice allí, luchan, batallan contra el alma. Los deseos carnales quieren matarnos, quieren destruir nuestra vida con Dios. ¿Y cómo hacemos? En comunión con Dios. En nuestro día a día con Él luchamos
contra estos deseos carnales. Así que, ¿qué debemos hacer? Despojarnos, quitarnos, arrancarnos estos pecados. ¿En qué sentido? En nuestra vida diaria, estar luchando con Dios en contra de nuestros pecados para poder crecer en santidad, para poder crecer en esa vida que Dios quiere que vivamos. Así que en conclusión de este primer punto, el peso no es algo malo en sí mismo, pero es todo aquello que me dificulta en la carrera. Es todo aquello que me impide, que me dificulta correr. Y el pecado es todo aquello que impide directamente. Es eso que sí está mal y que me impide correr esa carrera que tenemos por delante. Y por eso debemos despojarnos, quitar de nuestras vidas todo peso y pecado para poder perseverar en esta carrera que tenemos por delante. Debemos dejar estas cosas, debemos luchar en contra de estas cosas. Ahora bien, quitar el peso y abandonar el pecado no es el objetivo final de todo esto. Está bien, tenemos que hacerlo en nuestro día a día, pero si pudiéramos decir que nos despojamos por completo de todo el peso y de todo el pecado, pero todavía seguimos mirando a un lugar equivocado, nunca vamos a poder correr bien. Si nuestros ojos no están donde tienen que estar, no vamos a poder correr bien esta carrera que tenemos por delante. No vamos a poder perseverar en esta carrera. Y ahí es donde entra nuestro segundo punto. ¿Cuál es? Bueno, que debemos correr mirando a Jesús. Debemos correr mirando a Jesús. Vamos a leer versículos 2 y 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que después de decirnos las cosas que debemos dejar atrás, las cosas que no tenemos que hacer, aquellas cosas que debemos despojarnos, ahora nos dice dónde debe estar puesta nuestra atención, dónde deben estar nuestros ojos, a dónde debemos mirar. ¿A dónde? A Jesús. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Versículo 2 nuevamente dice, puestos los ojos en Jesús. No es solamente dejar de hacer estas cosas, sino mirar a Cristo. Nuestros ojos deben estar puestos en la meta, deben estar puestos en Jesús. Esta expresión de puestos los ojos significa literalmente apartar la vista de todo lo demás y fijar la vista en un solo objetivo, mirar un solo punto, en una sola dirección. Y eso es fijar nuestros ojos, no estar mirando para todos lados, sino con los ojos puestos en la meta. Es la idea de un corredor que no va corriendo y va mirando al costado. Un corredor que la carrera está para allá y va así, ¿va a llegar? ¿O va a llegar en tiempo y forma? ¿Va a llegar como debería? No. Tiene que estar mirando hacia adelante, tiene que estar sus ojos puestos en las metas, en la meta. No puede estar mirando atrás. No puede ni siquiera estar perdiendo el tiempo mirando a los demás corredores, cómo lo están haciendo. Si él quiere llegar y quiere llegar bien, sus ojos tienen que estar puestos en la meta. Si nosotros queremos correr bien, si queremos vivir como a Dios le agrada, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Porque si no miramos a Jesús, nos va a pasar como a Pedro, que estando allí en el mar,
Jesús va caminando hacia Jesús, pero después empieza a mirar las olas, empieza a mirar alrededor. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse, porque sus ojos los sacó de Jesús. Si nosotros no miramos a Jesús, no corremos con nuestros ojos puestos en Jesús, también nos va a pasar lo mismo. No vamos a poder correr bien. Y vamos a ver que el autor nos va a dar acá 4 razones por las cuales nuestros ojos, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. 1, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos deben estar puestos en Él, nuestra atención, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, porque Él es el pionero de nuestra salvación. ¿Qué significa? Está hablando así, autor, pionero. Es el que ha dado origen, el que ha hecho, el que ha obrado nuestra salvación. Si somos salvos, es gracias a Jesús. Si podemos tener la certeza de que un día vamos a estar en el cielo, es por Jesús. Es por lo que Él hizo. Es por lo que Él hizo en aquella cruz. Esto da la idea de abrir un camino, y fue lo que Jesús hizo. Es el que abrió el camino nuevamente hacia el Padre. Recuerdo cuando yo era adolescente, o niño capaz, yo me congregaba en otra iglesia y los campamentos nuestros eran en La Tuna, el campamento bautista de La Tuna. No sé si alguno lo conoce. Pero allí en La Tuna había todo un monte que a los gurises, a los varones, nos gustaba ir al monte. Y estábamos llenos de bichos, todos apretados y eso, pero nos encantaba. Y no había un camino. Y lo que hacíamos era el consejero líder, iba con un facón, cortando las ramas, y todos nosotros atrás en fila india, todos atrás de él. Él iba abriendo el camino y nosotros íbamos atrás de él. Si nos corríamos para los costados nos iba a ir mal. Había arañas, había bichos, había espinas, todo. Si nos íbamos de ese camino, nos iba a ir mal. Así que, ¿qué hacíamos? Seguíamos el camino que Él estaba abriendo. Esto es lo mismo, lo que Jesús hizo. Él abrió el camino al Padre. Para nosotros, por nuestro pecado, era imposible llegar hasta allí. Pero Jesús, al dar su vida en la cruz, al derramar su sangre por nosotros, de nuevo abrió ese camino. Y ahora nosotros vamos detrás de Él, de ese camino que Él ha abierto. Seguimos a Jesús. Así que nuestros ojos deben estar puestos en Él porque Él es el autor, es el que abrió el camino. Y dice también el consumador de nuestra fe. Es el que va a completar nuestra salvación. Él la inició cuando vino, se humilló y fue a esa cruz, pero también va a ser el que la complete, el que termine esa obra que ha empezado nosotros y el que termine con nuestra salvación cuando Él mismo venga a buscarnos y a llevarnos con Él para siempre. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero no es la única razón, también debemos mirar a Jesús porque Jesús sufrió la cruz. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Como dijimos en el contexto, repasábamos, Él está escribiéndoles a creyentes que están sufriendo. Como casi todo el Nuevo Testamento, las cartas son a personas que sufren por causa de ser cristianos. Y están sufriendo persecución, están siendo perseguidos, están sufriendo mucho. ¿Y qué hace para animarlos a perseverar? Recordarles que Jesús sufrió la cruz. Recordarles que el Salvador mismo, a ese que Él siguen, sufrió la cruz. No solamente sufrió las burlas y el dolor, sino que sufrió la cruz, la peor de las muertes de aquel tiempo. Y Jesús sufrió eso por nosotros. Él sufrió
y nos dice a nosotros que también va a acompañarnos en medio de nuestros sufrimientos. Jesús nunca prometió que la vida cristiana iba a ser fácil. Él sufrió la cruz y nos dijo también que en este mundo tendríamos aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si Él sufrió, también nosotros vamos a sufrir. La vida cristiana se trata de eso, no es color de rosa. Si queremos correr bien, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Si queremos correr mal, algo que no es digno de un cristiano, bueno, no va a ser tan difícil. Pero si queremos correr bien, vamos a sufrir. Porque sufrimos para despojarnos de estas cosas, sufrimos para correr bien, para buscar a Dios, vamos a sufrir. Y si vivimos bien en medio del mundo, vamos a sufrir. Vas a recibir comentarios, burlas y distintas formas de discriminación. Pero vale la pena y podemos hacerlo, porque Jesús siguió adelante y Él sufrió la cruz. Si Él mismo sufrió, también nosotros sufriremos, pero con una esperanza más alta, con una promesa de que Él va a estar con nosotros en medio de lo que sufrimos. Él sufrió y clamó solo en aquella cruz: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cargando tu pecado y el mío, estuvo solo en la cruz. Pero a nosotros, Él ha prometido estar con nosotros en medio de todo lo que sufrimos. Así que pongamos nuestros ojos porque Él sufrió la cruz. También porque Jesús menospreció el oprobio. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La cruz era el símbolo máximo de vergüenza. Era tanta la vergüenza de morir en una cruz que los romanos, los que fueron más famosos en implementar estos castigos, no permitían que un romano muriera de esta forma, porque era demasiado vergonzoso. Era para los demás, para los extranjeros, pero para ellos no. ¿Por qué? Por la vergüenza. Y Jesús sufrió esa vergüenza, eso es oprobio, esa vergüenza. Jesús fue golpeado a no más poder, desnudado, clavado vivo en aquella cruz, como si fuera un criminal, pero lo hizo por nosotros. Y si queremos correr bien, nuestros ojos deben ir hacia Él. Y vamos a sufrir, de nuevo, vamos a sufrir. Sí, si queremos correr bien, va a haber momentos. Es cierto que a nosotros, como siempre dice Ovidio, de este lado del mundo no nos toca sufrir tanto. Pero a veces también, algunas cosas sufrimos en el trabajo, en los estudios, en la familia. A veces sufrimos. Pero si queremos correr bien, vale la pena hacerlo. Pero para hacerlo, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. La última razón, vamos a ver, dice, porque Jesús está sentado a la diestra de Dios. Este sufrimiento no fue el fin. Fue, sí, algo que pasó y fue terrible, pero después de ese sufrimiento, dice, se sentó a la diestra de Dios. Esto lo primero que significa es que Jesús, al presentar ese sacrificio que era perfecto, era completo, ya está. Con ese sacrificio ya está. El problema del pecado ha sido solucionado. La paga del pecado ya está y por eso se puede sentar. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían, pero Jesús sí. Entró en la presencia de Dios y se sentó a la diestra del Padre. Eso significa que nuestra salvación ya está completa. Pero no solamente significa eso, sino que también después de todo ese sufrimiento, después de la cruz, vino la gloria. Él se fue allí a la diestra del trono de Dios. Después de su obediencia vino la exaltación. Y eso también debe animarnos a nosotros. Después de esta peregrinación, después de esta lucha en esta carrera que tenemos por delante,
nuestro Salvador va a venir a buscarnos y a llevarnos. Y va a quedar constancia de que todo lo que habremos dejado o todo lo que habremos sufrido por seguir a Jesús valió la pena. Valió la pena. Vamos a comprobar que vivir como Dios quería valía la pena y vamos a estar para siempre con Él allí en la gloria. Así que ¿cuántas veces nuestras miradas dejan de estar en Cristo? Miramos nuestras dificultades, miramos las cosas que nos pasan, nuestros dolores, sufrimientos, miramos también lo que nos falta, miramos los errores de otros creyentes, miramos nuestras propias debilidades, nos miramos a nosotros mismos y todas las cosas que nosotros deberíamos hacer y no hacemos. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos, nos desalentamos. Pero cuando miramos a Cristo, de nuevo somos empujados. No necesito ganarme el favor de Dios, lo tengo. ¿Por qué? Porque Jesús venció, porque Él fue a esa cruz, porque Él abrió el camino, porque Él es el Salvador, porque Él presentó el sacrificio. Y ya somos aceptados en Él. No tenemos que ganarnos nada. No tenemos que tener una vida perfecta para ganar la aprobación de Dios. No ponemos más contento a Dios por vivir de cierta manera. Pero debemos hacerlo. Pero debemos esforzarnos. Debemos luchar para vivir bien. Esto no es una justificación para, bueno, ahora ya Jesús logró todo, vivo como quiero. No, si realmente hemos creído en Él, esforcémonos para vivir como Él quiere. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestros ojos puestos en Jesús. Y para ir cerrando, el autor no simplemente termina allí, no simplemente termina exhortándonos a mirar a Jesús, sino que ahí es donde entra nuestro último subpunto. Y debemos correr considerando a Jesús. Debíamos correr con los ojos puestos en Jesús y ahora debemos correr considerando a Jesús. Dice, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra considerar da la idea de examinar, de prestar atención, de mirar cuidadosamente. Y lo que nos está diciendo es, no basta con una mirada superficial, con simplemente mirar a Cristo, sino que debemos detenernos a meditar, a pensar en Él, en lo que Él sufrió, en lo que Él hizo, en cómo Él vivió, en todo lo que Él ha logrado para nosotros. Nuestros ojos deben estar puestos en Él, considerándolo a Él para poder vivir bien. No a nosotros, no a otros, sino a Él, a Jesús. Allí deben estar puestos nuestros ojos, nuestra consideración. Y el autor dirige allí la atención a una escena específica y dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Este Salvador, para poder salvarnos, para poder abrir el camino, sufrió, soportó el rechazo, la oposición, la injusticia, la burla, la traición, la muerte. Y sufrió todo esto por nosotros. Así que debemos correr considerando a Él, mirándolo a Él. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, dice el mismo texto, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si nos miramos a nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, si miramos a otros, si miramos las circunstancias, las cosas que pasan de la vida, nos desanimamos, nos desalentamos. ¿No te ha pasado querer hacer algo y ver que no sos capaz? Querer crecer en algo, querer tener una disciplina espiritual y ver que no puedo y no pude. Y si me miro a mí, me decaigo. No puede ser que todavía no pueda. Pero cuando miro a Jesús, miro que Él ya logró el favor de Dios para mí. Y como Él ya lo ha logrado para mí, ahora me esfuerzo en seguir
adelante. No mirando las circunstancias, no mirando las cosas que pasan, no mirándonos a nosotros, mirándolo a Él. Él ya ha logrado el favor de Dios para nosotros. Él ya pagó por nuestro pecado. No tenemos que hacer nada más para que Dios esté más contento con nosotros. Dios ya está contento con nosotros por Cristo, por lo que Él hizo. Y por eso debemos correr mirándolo a Él, con nuestros ojos puestos en Él. Así que, para concluir, tal vez hay alguno que está cansado, quizás estás con muchas ganas de tirar la toalla, quizás estás considerando la idea de volver atrás, pero no te desanimes, tienes que luchar. Esta carrera implica lucha, batallar para despojarnos del peso y del pecado y batallar para poner nuestra atención en Cristo, porque la vida nos ofrece un montón de otras cosas para anular nuestra atención, pero nuestros ojos deben estar puestos en Él. No dejes que se acaben tus fuerzas. Si te miras a ti o las circunstancias, tus fuerzas van a desmayar, pero si miras a Él, no van a desmayar, sino que vas a ser animado, vas a ser empujado a seguir adelante. Recuerdo la ilustración de Juanca a principio de año, cuando fueron a correr con Jonas esa carrera, hace no sé cuánto tiempo allá, pero ya Juanca estaba cerca de la meta, pero estaba cansado, ya estaba a punto de tirar la toalla, y Jonas vino y le puso esa mano atrás y lo empujó hasta la meta. Y nosotros somos Juanca, estamos corriendo ahí queriendo tirar la toalla, pero cuando miramos a Jesús, Él viene con su mano y nos empuja. Cuando nuestros ojos están puestos en Él, podemos correr, podemos seguir esta carrera, que es difícil, pero con nuestros ojos puestos en Él, podemos. Así que pongamos nuestros ojos en Jesús y perseveremos en esta carrera que tenemos por delante.